Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Ya ni chivo ni bayush. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Desde los años 80, muchas mujeres en muchos países empezaron a decir, es que hay un problema que se llama violencia contra las mujeres, es que a las mujeres nos matan, es que nos tratan mal, es que por ejemplo en este país cada 6 días muere una mujer a manos de su compañero o excompañero, eso es una cifra escandalosa. Y empezaron a buscar que se crearan legislaciones para atacar ese problema, que es distinto a un problema que se llama violencia contra los niños, o que es distinto a un problema que se llama violencia sociopolítica. Existe dentro de las sociedades patriarcales un problema que se llama violencia contra la mujer. Los legisladores dijeron, bueno, sí, hay un problema que se llama violencia intrafamiliar. Las mujeres dijimos, no, hay mucha violencia al interior de las familias y ese es un problema. Pero hay un problema que se llama violencia contra las mujeres y tiene unas características específicas. Y el hecho de que lo remitan solamente al tema de violencia intrafamiliar nos diluye. Y efectivamente así fue. ¿Qué dijeron los jueces y los fiscales? Ay, no, se nos están llenando los juzgados con esos temas, con asuntos de sábanas, cuando lo que nosotros tenemos es que resolver asuntos delicados, de verdad. Pasémoselo a las comisarías de familia. Cuando empezamos a ver desde las mujeres y desde las organizaciones de mujeres y desde las académicas que el tema de la violencia contra la mujer seguía siendo un problema muy grave, pero seguía siendo invisibilizado y había sido tratado a través de lo de la violencia intrafamiliar, se empezó a pensar, bueno, retomemos el espíritu de la Convención de Belén do Pará, que no habla de violencia intrafamiliar, habla de diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hay de comer? Brócoli. ¡Estoy harto! ¡Cocináis pura porquería! ¡Necesito para estar en la cocina y ni siquiera eso estáis bien! ¡Eres una estúpida! ¡Estoy harto! ¡Estúpida! ¡No haces nada bien! El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. Con todas las luchas que damos las mujeres, estamos diciendo, ¿sabe qué? Somos libres. Trátenos como seres libres, autónomos. Nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos. De cada 3 mujeres, una ha sido atacada físicamente y de cada 3 mujeres, 2 han sufrido de violencia psicológica. Y no digamos de las estadísticas que todavía no hay recogidas ni compiladas de la violencia sexual, de la violencia política, de la violencia económica. Entonces, con todo ese panorama que tenemos en el país, de toda esa discriminación que sufrimos las mujeres, de todas esas clases de violencias, pues esta ley era urgente y necesaria. La ley de violencia que se acaba de aprobar en el año pasado, digamos a finales del año pasado en Colombia, es un instrumento que en parte recoge las demandas del movimiento de mujeres. Fue una ley que fue construida en un proceso interesante, participativo, o con el aporte de los grupos de mujeres que respaldaron el proceso, con un trabajo interesante con la bancada de las mujeres, o sea, en términos de proceso que dio a luz esa ley, me parece que el tema hay que destacarlo. El significado político es que demostró cómo las mujeres hacemos política de otra manera. A pesar de las grandes diferencias entre las distintas mujeres que conforman la bancada, fuimos capaces de superar esas diferencias, llegar a un consenso para la ley y defenderlas colectivamente. Eso muestra que las mujeres hacemos una política distinta y esto no ha sido suficientemente valorado por el país. Yo creo que lograr que las
en el momento inicial las 26 mujeres congresistas se pusieran de acuerdo para luchar por conseguir esta ley, es una gran ganancia de lo que hemos añorado las feministas tanto, que es esa bancada de mujeres que luche porque las mujeres, dijéramos, se comprometan por una agenda de las mujeres. Y esto trascendió partidos, trascendió posiciones políticas, trascendió diferencias en un país tan polarizado, y lograr que las 26 mujeres se comprometieran fue algo muy, muy importante. Pau, yo sé que me porté mal, pero cuando tomo se me pasa la mano. Un día es porque tomó, otro día es porque tuvo problemas en el trabajo. Que no me gusta que salgas. Tu lugar es aquí, conmigo. Él cree que le perteneces. Tú sabes que me pongo celoso. ¿Por qué me provocas? Siempre busca un motivo para agredirte. Yo te juro que voy a cambiar. Perdóname. El tema tal vez neurálgico en donde los hombres se nos opusieron de frente y los derrotamos colectivamente fue la ley, fue el tema de no querellable. O sea, cuando una mujer pone una denuncia por violencia de su pareja, antes simple y llanamente el hombre la convencía, le daba un beso, le prometía y la mujer retiraba la demanda. Eso ha sido muy negativo. Estos delitos se vuelven no querellables. O sea, una vez que se pone la denuncia, no hay nada que hacer. La esencia de lo que hemos cambiado es de que ahora, cuando usted es agredida y hace la denuncia, así después arregle con su pareja, el juez de oficio, los operadores judiciales de oficio tienen que seguir la investigación porque se ha elevado a la categoría de delito la agresión. Una cosa es que me ames, una cosa es que yo te quiera, una cosa es que tengamos afecto y otra cosa muy distinta es que yo sea objeto de una agresión física, psicológica o sexual por parte de quienes me aman. Bueno, en este caso hablamos de las parejas, pero también puede ser en el sitio de trabajo, en el sitio de esparcimiento o de recreación y desde luego en el mismo hogar. Solo tengo corazón para morir. Si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón. Los delitos de inasistencia alimentaria y de violencia intrafamiliar son delitos de interés público, pueden ser investigados de oficio, pueden ser denunciados por cualquier persona, ¿sí? Pero hay una posibilidad en el caso de violencia intrafamiliar y de inasistencia alimentaria de conciliar. ¿Eso qué cambia, digamos, respecto a la legislación anterior? Y eso es muy importante que lo tengan en claro las mujeres. Es que la conciliación está como posibilidad, más no como un requisito procesal. Entonces, la mujer perfectamente puede decir, no me interesa, no quiero conciliar, y eso no se puede interpretar como que no tiene interés en seguir con el proceso como se hacía antes, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, dentro de la ley sobre violencia contra las mujeres quedó una facultad, un derecho de las mujeres, es a no ser confrontada con el agresor en ningún procedimiento administrativo o judicial. Entonces, la mujer puede hacer uso de ese derecho y decir, es que no me interesa conciliar. Hay que hacer algo. Llevo toda la vida con él. Te la está jodiendo. Vámonos. Si no lo denuncias tú, lo haré yo. Muchas veces a nosotros nos ha tocado vivir que nuestras vecinas han tenido que salir a medianoche con sus niñitos corriendo porque el esposo llegó tomado y la levantó a golpes y levantó la casa, la puerta de la casa la tumbó, le pegó a ella, le pegó a los niños y bueno, entonces toda esa cantidad de cosas que uno tiene que vivir y que ya ahora concretamente con esta ley, la 1257, nos vamos a sentir apoyada y respaldada para poder acompañar a esas mujeres. Nosotras como mujer podemos denunciar e incluso no solo el caso mío, sino el de mi vecina o el de otra persona, así sea que nos encontremos en la calle un caso similar que venga en contra de la mujer también. Those are the eyes of a woman in love.
Queríamos que cuando se hablara que no se hablara de violencia contra la mujer, que la ley siempre dijera violencias contra las mujeres. En plural y no por una cuestión semántica. Queríamos que violencias contra las mujeres porque pensamos, uno, que no hay una sola forma de violencia contra la mujer, que son muchas. Y cuando hablamos de las mujeres, es porque estamos diciendo que no somos un colectivo homogéneo. Las violencias contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos y esta ley le da ese estatus a ese delito. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones. Una de las implicaciones más importantes, considero yo, es que convierte la violencia contra las mujeres en un tema de interés público, y esa ha sido una lucha de las mujeres organizadas, porque la violencia contra las mujeres siempre se ha manejado de manera privada, entre cuatro paredes. De hecho, antes de la ley era un tema, la violencia intrafamiliar era considerada una contravención menor, que no daba más de 3 años y por consiguiente era excarcelable. Ahora vemos que la violencia intrafamiliar, entendiendo los golpes, entendiendo la violencia psicológica, entendiendo todas estas afectaciones que se dan contra las mujeres en esa unidad doméstica, ya tienen un castigo de 4 a 8 años. Lo que pasaba con los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria es que eran delitos con penas por debajo de los 3 años, lo que hacía que fueran excarcelables. ¿Eso qué quiere decir? Que una mujer se mete en un proceso, pone la denuncia, logra que le crean, no la mandan para la casa, dice no concilio, no concilio, no concilio, consigue las pruebas para probar que hubo la violencia intrafamiliar, condenan al señor y lo condenaban y lo mandaban para la casa, porque es un delito excarcelable. Se crea un delito nuevo que es el acoso sexual. Es un delito de difícil prueba. Estamos hablando de un delito que por lo general ocurre en privado. Es decir, es la palabra de la una contra el otro, del otro contra la una. Es un delito que cubre, digamos, no tiene distinción de que si es contra una mujer es delito y si es contra un hombre no, es en general. Cuando era niña, tenía de 9 a 10 añitos y llegaba un señor a mi casa, pero un señor bastante adulto. Y el señor era tan perverso pues para mí, porque yo, una simple niña que apenas están iniciando a vivir, y él me miraba, me hablaba. Llegó un momento en el que él llegó a decirme que no, pues que él quería tener sexo conmigo, que no iba a hacer algo que me fuera a doler, que bueno, muchísimas cosas que yo era una niña y que todavía no sabía y nunca había experimentado. Para mí eso fue algo muy cruel, y más cruel todavía no poderlo contar, porque resulta que él siempre me decía que ojo con contarle a mi papá, que una cosa, la otra. Entonces para mí eso fue un acoso. Él me perseguía, cuando yo me lo encontraba sentía miedo, y aún en mi vida siento miedo cuando lo veo, y lo pude expresar justo ahora. Entonces, si esa ley hubiera existido antes y yo me hubiera enterado en mi colegio, yo me hubiera sentido protegida y respaldada y hubiera denunciado para que mi madre o mi padre me ayudaran en eso. Es un delito que tiene previsto que tiene que haber una relación de subordinación que permita que se haga un ejercicio de poder con el acoso. No se da entre iguales. Entonces estamos hablando de los profesores con las alumnas o los alumnos, estamos hablando de los empleadores con las empleadas o los empleados, estamos hablando de ese tipo de relaciones, de eso habla la ley, cómo quedó, y se agravan algunos otros delitos cuando se cometen contra una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces estoy hablando del delito de homicidio, hay un agravante nuevo del delito de homicidio que es ese. Si el homicidio ocurre contra una mujer por el hecho de ser mujer, esto es nada más y nada menos que introducir en la legislación penal colombiana una figura que se llama feminicidio. Estamos hablando también de que se agrava las lesiones personales,
cuando esas lesiones se cometen contra una mujer por el hecho de ser mujer. El abuelo cogía a la abuela y la maltrataba y ella no tenía derecho a denunciar porque había amenaza. Y ahora nosotros con esta nueva ley, pues nosotros podemos denunciar. Cada vez que maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Ante el maltratador, Tolerancia cero. La ley rescata, hace visible el derecho que tenemos a denunciar con un abogado gratis. Que no solamente el agresor vaya con abogado, nosotras tenemos ese derecho. Antes se le asignaba abogado de oficio al agresor y la víctima no tenía quien la defendiera. Ahorita no, ahorita la mujer tiene derecho a un abogado, el cual la va a asesorar, le va a decir qué debe decir allá en el juicio, qué no debe decir. Mamá, solo quiero ser un niño, no quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. ante el maltratador, Tolerancia cero. En el tema de medidas de protección hay la posibilidad de que, por ejemplo, una medida nueva que está ahí en la ley es que se prohíba al agresor el porte de armas. Es digamos que un factor de riesgo muy alto de violencia contra las mujeres, sobre todo en los espacios domésticos, aunque también en la calle, por supuesto, pero en los espacios domésticos es la cantidad de personas, básicamente varones, que tienen armas. Porque hay estudios que muestran que si hay un arma en el hogar, es 3 veces más probable que la mujer se muere a las manos de su compañero. Pero más que muertes o heridas muy graves, las armas de fuego son utilizadas para amenazar, para subyugar, para dominar y para violar. Son herramientas de poder aumentan el poder del hombre en la casa, y también hablamos de género, de masculinidad. Es un símbolo de masculinidad. El arma de fuego es un símbolo de poder, de estatus, de influencia, y nosotros estamos tratando de cambiar eso, de mostrar que la arma de fuego en el hogar no aumenta la seguridad, no, es al contrario. Hay un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con medidas de protección y de atención, que es ese problema que han enfrentado los operadores de justicia y las operadoras de justicia, y es que les llega una mujer que está en un inminente riesgo de, incluso para su vida y la de sus hijos e hijas, y no tienen qué hacer para dónde mandarla. Las ARS y las EPS deben contribuirle con un hospedaje, un alojamiento para ella y sus hijos, alimentación y hasta transporte si lo requiere. Si la mujer no se quiere hospedar o no quiere asistir a estos sitios que estas entidades deben tener contratadas o tener ellas sus propias sedes, deben recibir una mensualidad, un subsidio económico equivalente a un mínimo mensual vigente para que ella pueda subsistir durante ese tiempo. Antes la víctima iba y denunciaba, pero tenía que regresar a la casa con el agresor y entonces tenga otra tunda más grande. Pero ahora, gracias a esta ley, entonces se está implementando que no, señor, el agresor tiene que salir y ya no estar ahí, y aparte de que tiene que salir, entonces la víctima de inmediato va a tener protección, un hotel, un sitio lejos del agresor. Estas medidas de protección son un gran avance porque dota
a los operadores de la justicia de medidas de inmediato. Por ejemplo, separar a la víctima del agresor, que no tenga que seguir compartiendo su espacio o su entorno físico. Imagínate tú, después de una paliza, después de un ultraje violento y agresivo, tú vas y denuncias y luego tienes que ir al mismo espacio con el agresor, ¿no? Entonces, esta ley da el procedimiento de que la víctima sea protegida y por lo tanto se crea una figura que son los centros de acogida. Esta figura de los centros de acogida es que se obliga para que en todos los planes de desarrollo territorial, tanto municipal, departamental como nacional, se debe dar una prioridad para hacer estos centros de acogida que permita la protección de las víctimas cuando son agredidas y desde luego han hecho las denuncias pertinentes. No vamos a dejar la casa, el que se tiene que ir es el violentador, tiene que irse y dejarnos a nosotras más. Libre de todo eso, tenemos también el apoyo de que las EPS o las ARES tienen la obligación de suministrarnos un pago durante 6 meses, pagarnos un arriendo y todo, donde nosotras podemos estar cómodas y no vamos pues a decir que vamos a sufrir esos días mientras que nosotras podamos conseguir trabajo en otra parte. El agresor atenta contra ella, ella puede inmediato pedir la medida de prevención y de protección a la policía. O sea, que ella no va a quedar solita y no va a quedar vulnerable a que el tipo vuelva y la agreda y la maltrate. Otra cosa muy dura de la ley es que la mujer ya no necesita conciliadores ni jueces de paz, sino que ella puede directamente ir al juez a poner la denuncia. Otra cosa importante de esta ley son los incentivos tributarios para las empresas que enganchan o contratan mujeres que son víctimas de violencia. Es muy importante esto porque empieza a mostrar esa responsabilidad social de las empresas y de la sociedad para comprometerse con esta lucha contra la violencia. Para tener un empleo, poder sostenerse, porque muchas o mayoría somos víctimas en violencias intrafamiliares o también por abandono del compañero, quedan con los hijos, tienen que sostener, hacer de padre y madre, sostener la familia, entonces deben tener una oportunidad para trabajar. Estamos mirándote. Estamos contigo. En muchos de los aspectos necesita reglamentaciones que comprometen a los ministerios de protección, al Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, con todo el tema de prevención de la violencia, y ese es el desafío, yo creo, del próximo corto plazo, porque yo creo que los procesos de reglamentación de la ley tienen que darse durante este año y que permitan hacer efectiva la ley. Aquí hay que hacer una minga desde todas las organizaciones de mujeres para poder que la ley tenga efectos claros. Tenemos el instrumento, ahora nos falta operativizarlo con esto. Y de igual manera incidir para que los operadores judiciales la conozcan a fondo y no sigan aplicando los términos de conciliación que teníamos con las antiguas comisarías de familia, sino que las mujeres puedan ir. Es decir, que las mujeres sepan que cuando son agredidas pueden ir a cualquier juzgado, a promiscuo o de circuito, digamos, en su municipio donde esté, y allí colocar su denuncia. Y una vez hecha su denuncia, inmediatamente la ley da el instrumento para que el juez proceda a protegerla, es decir, la saque del entorno físico en donde ha sido agredida y la separe de la víctima, pero también que de oficio esta investigación tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias. O sea que es muy importante presupuestos y muy importante que sea conocida por todos los operadores del sistema judicial de este país. Y ahí las mujeres
tenemos que jugarnos toda nuestra capacidad y toda nuestra potencialidad. En cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un macro, un gigoló, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé, luego no sé.